Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado, afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Y es mucho el esfuerzo que se hace. Son instituciones que requieren de muchos recursos, no solamente económicos, sino humanos. Y entonces físicos también. Se dificulta cuando no se consiguen esas cosas, pero no se abandona la lucha. Esa gente son firmísimos, de convicciones firmísimas en servirle al prójimo. Creo que vale la pena darle sus apoyos. 809-443-8010. También al Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Espera por su caridad las manos salesianas que cuidan de ese centro de formación para jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón. Bueno, hoy, 14 de junio, son fechas que el pueblo dominicano tendrá que llevarla siempre en el recuerdo, porque fue una fecha que dio inicio aquí a unas jornadas políticas verdaderamente valientes, decididas. Es decir, venir a luchar con una dictadura que le temían hasta sus
más enconados enemigos, gobiernos enemigos, le temían a esta dictadura. Y usted lanzarse en una operación con 50 y pico de hombres, creo que eran 56, ese primer grupo que vino por Constanza, el 14 de junio de 1959, 63 años. Pero yo creo que ese grupo de gente jóvenes, la mayoría eran jóvenes, habían personas ya maduras, pero la mayoría eran jóvenes. Entonces, esa juventud dominicana, e incluso gente de otros países de la misma América Central y América del Sur y de Estados Unidos, hubo combatientes que acompañaron a los dominicanos, hacía una lucha muy solidaria. Y la gente con ese interés de derrocar, de quitarnos de encima esa dictadura. Desde luego, fue la avanzada, porque ya el 19 y 20, entonces llegaron las expediciones de Maimón y Asterondo, y ya esto era como una forma de abrirle este foco, este frente a la dictadura aquí, y preocuparlo, porque ese régimen no había visto no había tenido que enfrentar un acto de esta naturaleza en sus años, casi, 29 años, ¿no?, que ya tenía la dictadura muy consolidada, no hay duda. Pero también comenzaban a debilitarse porque ya habían hechos que llegaban en América Latina, como el mismo triunfo de la Revolución Cubana, y eso fue precipitando la caída de esas dictaduras así tan prolongada como la de Trujillo principalmente. Y entonces eso amenazó, no hay duda. Y comenzaron los mismos americanos, que eran los que le daban su sombrilla, su protección a esa dictadura. Comenzaron ya a pensar en cómo salir de ese problema antes de que se le complicara el asunto tipo la Revolución Cubana. Pero no hay duda que el grupo de Constanza, señores, 50 y pico de hombres, fue un grupo muy valiente, muy decidido. Y es una pena que no pudieron mantener más, porque ese grupo y el de Maimón y Asterondo también fueron muy breves, diríamos, los combates, porque realmente el país no estaba preparado para recibir esos expedicionarios, lamentablemente. Una fuerza campesina, muy reprimido y temeroso, y entonces esa gente, imagínense, cómo le podían brindar apoyo a gente que venía de Cuba y que el régimen explotó eso como que eran comunistas y los barbudos y la que se... Entonces, como que el país, el nivel educativo, el nivel de apertura o de conocimiento de lo que era la libertad y el disfrute de ser un país democrático, el país dominicano no conocía eso. Por eso, todo el mundo sabe que fue una decisión para inmolarse prácticamente. Y esa inmolación, no hay duda, que precipitó la caída del régimen, porque se le perdió el temor al régimen, señores. Luego de esos expedicionarios de junio, vino el movimiento 14 de junio. Todos los hijos de los amigos, los hijos de los amigos de Trujillo, combatiendo el régimen. Es decir, las cárceles llenas de adversarios al régimen, hijos de sus propios funcionarios, de los propios amigos de Trujillo. Entonces, eso, no hay duda, que ese inicio de lucha por vía de los expedicionarios de junio
precipitó la caída del régimen. Y el régimen se desesperó y comenzó a actuar y a dar zarpazos, como se dicen, y a dar coletazos. Y fue dura la lucha, no es fácil, porque hubo mucha gente que murió torturados, desaparecidos. Y fue una tragedia muy dura para el pueblo, para la juventud dominicana. Pero de todas formas, ese grupo de junio, esa gente, siempre hay que guardarle ese respeto que el pueblo dominicano ha tenido por los expedicionarios de junio. Loor, como se dice, a sus memorias, su lucha, que no fue en vano. Esa es la verdad. Bueno, entonces, señores, yo me reí, digo, es una risa, pero en medio de lo serio. Esa cuestión del el derrumbe del edificio del CODIA, me acuerda a mí lo que me contaron en Salcedo, de que en Salcedo se quemó el cuartel de los bomberos. Entonces, eso fue un hecho que llamó mucho la atención, porque imagínense ustedes que se queme el cuartel de los bomberos, que deben ser. Los bomberos son los primeros que deben cuidar, que deben cuidar su local. Pues se quemó. No hubo forma de que los bomberos de Salcedo, de gente tan abnegada y de gente muy seria, lo que habían al frente de los bomberos de Salcedo, pero no fue posible salvar el cuartel de bomberos de Salcedo. Entonces, el CODIA, se derrumba el CODIA donde están los ingenieros, que son los que supervisan las obras, la calidad de las obras del país. Imagínense ustedes, algo, como se dice, tragicómico, porque son cosas como que no debieran pasar, porque si fueron advertidas. Pero entonces, eso quiere decir que al CODIA no se le hace caso. Porque si el CODIA tiene que supervisar ese tipo de cosas, una obra que están haciendo ahí, que incluso yo creo que son obras ilegales, porque en la zona colonial no se puede hacer nada que sea nuevo. Ahí no se puede construir un edificio, un anexo que sea nuevo, porque eso está prohibido, tengo entendido. Entonces, ¿quién es que está haciendo ese hotel? El que está haciendo ese hotel, si consiguió un permiso ilegal. Y el CODIA, si hizo la advertencia de que esa construcción podía afectar el edificio de ellos, entonces se vio que no le hicieron caso. Y cuando aquí no se le hace caso a un gremio profesional como ese, que por ley tiene que supervisar las obras públicas, obras del Estado, y que esa institución no tenga fuerza ni siquiera para detener una construcción ilegal, que afectaba directamente su propia institución, algo anda mal. Definitivamente. Y lo peor puede ser lo que ha venido sucediendo con esa institución, que las directivas de esa institución son directivas que van al acomodamiento, como se ven como si fueran más que oportunistas y logreros. Los directivos que caen en esa institución, porque esa institución ha perdido, y hay que señalarlo con toda la responsabilidad, ha perdido respetabilidad. Pienso yo, no sé. Bueno, los temas migratorios están de moda. Acaba de pasar la cumbre de Los Ángeles. Bien. Hubo una resolución
que firmaron varios países afectados por el asunto de las migraciones, y Estados Unidos, que es el más agredido de todos, pues ha luchado porque la carga, como se dice, se distribuye y Estados Unidos pueda liberarse un poco de ese asedio migratorio que tiene hacia su país de tantos países vecinos e incluso no vecinos también. Pero el caso no solamente es en América Latina o en América del Norte. Hoy yo estuve viendo la televisión europea. Londres hizo unas negociaciones con el gobierno de Ruanda. Es decir, Ruanda le va a cobrar al Reino Unido para recibir inmigrantes ilegales que llegan al Reino Unido, y Reino Unido lo va a deportar hacia Kigali, la capital de Ruanda. Y le va a pagar a Ruanda para que esa gente permanezcan allá. Pero al mismo tiempo, a Ruanda que va a cobrar por eso millones de dólares, le ofrece, ay Dios mío, le ofrece el asilo ruandés, se lo ofrece a los deportados hacia su tierra. Y yo pensando, señores, de Londres a Kigali, la capital de Ruanda, son 6.000 kilómetros. Y ustedes saben lo que es deportar a una gente a 6.000 kilómetros. Después que llegan a Londres, que uno sabe las dificultades que tiene esa gente, para devolverlo de Londres a Ruanda, eso no es tarea de niño. Pero Inglaterra no se puede llenar de todos los inmigrantes que le dé el deseo de inmigrar a Europa, porque vámonos para Europa. Es que eso no puede ser. Realmente eso no puede ser. República Dominicana está afectada, ¿por qué? Por los mismos problemas. Estados Unidos reclama que no resiste eso, pero nosotros también debemos reclamar que no resistimos o lo reclamamos, pero no actuamos. Pero Estados Unidos actúa, Londres actúa, y nosotros no queremos actuar. Entonces, ¿por qué no actuamos? Porque si esos países que son grandes democracias, son los ricos de Europa y de América del Norte, entonces ellos pueden hacer lo que nosotros no podemos hacer. Pero estamos afectados todos por el mismo problema. Yo pienso que nosotros tenemos que dejarnos en este país de todas esas declaraciones de principio. Hoy el ministro de Interior y Policía, bueno, que nosotros no vamos a claudicar, que el gobierno dominicano no va a ceder en asuntos migratorios, su soberanía, todo, pero es que todo eso es palabras, discursos. Lo que verdaderamente habla de política migratoria es la repatriación. ¿Por qué que Europa, principalmente Londres o Inglaterra, tiene hoy esas limitaciones de apoyo? Porque entonces hay hasta el rey, o mejor dicho, ¿cómo se le llama Carlos? El príncipe Carlos. Y la iglesia anglicana se opone a esas deportaciones. Oigan cómo es. Pero el primer ministro Boris Johnson, no, eso va, porque nosotros tenemos que resolver el problema de Inglaterra, no el problema del mundo, no lo podemos resolver nosotros. Y menos el de todos los países pobres del área subsahariana. Entonces, hay voces muy fuertes en la propia Inglaterra que están en contra de esa situación. Nosotros, los dominicanos, que tenemos este problema con Haití, pero yo he dicho que aquí hay una serie de personas, de comerciantes e industriales, que no quieren hablar del problema migratorio haitiano. Uno, venden
Venden más porque tienen 2 millones de gente aquí, pero le venden a Haití. Entonces, sobre la base de que Haití es un buen mercado para la República Dominicana, porque ahí podemos colocar los productos dominicanos, vendemos 800, 1.000 millones de dólares, le vendemos a Haití. Y por eso tenemos que estar tranquilos, callados y que Haití nos invada, si es posible. Y yo he dicho lo siguiente. Y los 600 o 700 millones de dólares que mandan en remesas los haitianos a Haití. Y entonces, es decir, que nosotros por 200 millones de dólares o 300, tenemos que permitir que República Dominicana se nos llene de haitianos, porque el mercado haitiano está allí y tenemos que defender ese mercado. Eso no puede ser. Vamos a una pausa y seguimos con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señalábamos nosotros que sectores industriales, comerciantes, productores agropecuarios, callados, como que Haití no es problema. No, eso no es, el problema, eso es de los vinchos, es un problema de los vinchos y unos nacionalistas que andan por ahí. Mientras tanto, el gobierno ha montado todo un colectivo que hemos dicho nosotros, ha hecho ya masa crítica de tanta gente en cargos importantes y con cargos con decisiones políticas y migratorias que obvian hasta lo que hacen particulares, como lo que pasó en Santiago con la ASIS. Es decir, que se le importa por 200 millones de dólares o 300 que se quedan en el país. Porque, repito, vendemos 1.000 millones y transferimos 700, 600 millones de dólares en divisas, en remesas a Haití. El negocio son 300.
Me dirán, no, porque es que eso se multiplica por las ventas que hacemos y eso crea mucha actividad comercial. Nada, entonces que los dominicanos trabajen. Si los dominicanos generan 700 millones de dólares en riqueza, se ven también y no necesitamos la mano de obra haitiana. O por lo menos con el exceso que hay. Entonces, ¿a qué se expone el país? A un verdadero cataclismo demográfico, como señala Marino Vinicio Castillo precisamente en su trabajo, en su blog La Pregunta y en la respuesta el domingo. Entonces, hoy o ayer leímos en los periódicos un caso que pasó en la zona sur del país. Creo que fue por Descubierta o esa zona de Neiva, no sé, por ahí por el sur. 3 personas militares hijos de un señor que fue agredido, un hombre ya maduro, fue agredido por unos haitianos o un haitiano. En un pleito de muchachos parece que el señor entró a averiguar o a, como se dice, a desunir los muchachos que estaban peleando. Pero el hombre fue atacado por el haitiano o los haitianos. Y los militares, hijos del hombre, fueron e incendiaron la casa de los haitianos. Yo voy a poner ese video ahí, porque el propio Pelegrín Castillo hizo un comentario muy acertado, como son los comentarios de Pelegrín, en un tuit. Un choque lamentable más. No hay que ser un genio para saber que si a una población de 11 millones, 6 de ellos en pobreza, la cargan a la mala con 2 o 3 millones de extranjeros en pobreza extrema, con perspectivas de crecer exponencialmente, va a producirse una gran tragedia. Yo creo que, yo no sé si se abre el tuit, donde aparece la casa incendiada, Eric. Parece que no sale el tuit. Ok. Ahí aparece la imagen de la casa incendiada. Pero ese cataclismo, como lo señala el propio Pelegrín, esa carga abrumadora sobre el pueblo dominicano, es que, señores, este país no puede resistir 6 o 7 millones o 5 millones de la escoria haitiana. Porque ¿qué es lo que viene aquí? Ahora se suman los delincuentes. Antes venían los congos, como dicen, a cortar la caña. Pero ya vienen delincuentes, refinados delincuentes haitianos. Armas, contrabando de todo. Entonces, no hay una política de repatriación. Lo único que desincentiva esa entrada masiva de haitianos no es el muro. El muro es un reto probablemente a los invasores. Dirán, bueno, vamos a ver cómo podemos salvar el muro. Vamos a hacerle túneles por abajo del muro para nosotros cruzar para República Dominicana. Así que no vamos a cruzar la frontera. ¿Quién sabe las cosas que van a pasar ahí? Ahora, lo que disuade es la repatriación. ¿Por qué? Porque si el haitiano se asienta aquí y tiene algo ya que perder, compra, Juárez, de vivienda y cosas de eso. Si usted lo espanta y lo manda a su país, él tiene o que recoger y vender lo que tiene o dejarlo abandonado, pero tiene que salir del país. Y eso le crea una molestia y una incertidumbre a él. Pero hay que mandarlo con todo y familia. ¿Por qué? Porque entonces vamos dejando aquí el mal, el virus, se queda dentro de nosotros. El país tiene que tomar decisiones heroicas. Entonces, Inglaterra puede tomar decisiones heroicas. Estados Unidos puede tomar decisiones heroicas. Pero nosotros no podemos decidir. Incluso, nadie osa ir a China. Nadie osa ir a Rusia, porque esos dictadores no quieren a gente allí. Entonces, esa gente le celebran todo en Naciones Unidas.
porque son fuertes, son grandes. Y República Dominicana no puede aplicar una política de regulación, no de repatriación masiva. Porque la misma Polonia, todo el mundo sabe lo que pasó en Polonia y la frontera con Bielorrusia. Y Polonia se negó, y Hungría, todos esos países de Europa y Serbia y todo el mundo haciendo verjas, muros. Pero el único país que tiene el impedimento para mandar a una repatriación masiva es República Dominicana. ¿A quién le tememos? Entonces, todas esas declaraciones de principio y todo eso no es más que, eso es marco prometedor, como hemos dicho. Discursos hueros. Ahora, el pueblo dominicano, que sepa, como yo he dicho aquí, pueblo dominicano, tú que has sido tan valiente con el fusil y el machete, no puedes seguir siendo dócil con el voto. Ese es el mecanismo democrático para no tener que lanzarnos a las calles. Nos lanzamos a las urnas, pero no a las calles, para no tener que hacer una violencia social para exigir ese derecho. ¿Usted cree que el pueblo dominicano debe estar conformado por individuos como este que yo voy a mostrar, que ha sido viral en todos las redes? Han puesto, fíjense señores eso, miren esa figura. Sea usted el jurado, el dominicano del futuro, según los haitianos y los organismos internacionales, es esa figura que usted ve ahí. Y usted ve una persona así en República Dominicana, pero en Haití son miles, millones así. Entonces, nuestra africanía no es la africanía de Haití, no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, ese no es el pueblo dominicano. Que esos son dos pueblos iguales. No es verdad que son dos pueblos iguales, aunque lo diga el Papa Francisco. Al primero que nosotros tenemos que refutar es al Papa Francisco. Mire, Papa Francisco, usted quiere llenar de poblar un territorio amplio, grande, poblarlo de inmigrantes pobres haitianos. Usted tiene su propio país. Vaya a Argentina, pídale a Argentina, usted impóngase allí su poder. No voy a pedir que aplique el poder espiritual, tal vez para que no haga el ridículo allí, porque ¿quién le va a hacer caso? Pero el poder moral del Papa, de decirle a su propio país, miren, yo tengo a República Dominicana asediada y le he ordenado a los obispos dominicanos que actúen a favor de los haitianos para que se fuña República Dominicana, el cataclismo le caiga allí. Y esa es la herencia que nosotros vamos a recibir. Eso es la herencia que vamos a recibir nosotros. Ese es dominicano del futuro. Porque el Papa Francisco quiere que nosotros asumamos Haití. O que no reprimamos a los haitianos, que no los devolvamos a su país. Entonces nosotros tenemos que cargar con esa figura humana. Eso es lo que nosotros necesitamos en este país. Igualarnos. Saturarnos para igualarnos a esa figura. Eso es lo que vamos nosotros a buscar aquí. Por eso tenemos que hacerle espacio a Haití, para que todos seamos así. ¿Qué le parece? Ahora, el pueblo dominicano que decida en el voto, tiene el voto, si no quiere tomar la calle, porque la calle, la ebriedad misma de la calle, trae conflictos muy serios. Viene la zozobra social y el catastrofismo también. Y eso no es lo que buscamos. Entonces el gobierno, para que se deje de estar hablando y el presidente y sus discursos y pidiendo y reclamando, presidente Abinader, saque 200,000 haitianos de este país para que usted vea que le hacen caso.
pero hoy yo estoy ronco por asuntos catarrales. Pero yo puedo decir que he enronquecido hablando de eso aquí. 2 años pidiéndole a Luis Abinader deporte, presidente, deporte masivo para que le hagan caso. O lleve a esos eventos que lo hemos dicho con anticipación. Lleve a esos eventos, esas imágenes, ese trabajo preparado por CDN y esa excelente, magnífica periodista que se llama Adis Burgo, que fue la que hizo el documental. Si el presidente Abinader al auditorio que va lleva ese documento fílmico, señores, República Dominicana no solamente es liberada de esas acusaciones, sino que tal vez dirían, señores, pues nosotros estamos dispuestos mejor a darle ayuda a República Dominicana. Miren, tengan medicamentos, tengan recursos, dinero, para que ustedes formen y le den asistencia a los haitianos, que lo están haciendo ustedes en forma muy humana, pero presupuestariamente ustedes no resisten eso. Entonces, no es solo esa figura la que nosotros tenemos el problema, sino la costumbre de esta gente que se están asimilando en núcleos poblacionales dominicanos. En la Romana, señores, hay escuelas cargadas de violencia, jóvenes, niños con machetes afilados van a las clases. ¿Qué vimos en Guaymate? Eso es un batey. Eso es un batey de haitianos. Del Central Romana lo fueron todos esos bateyes de ahí. Y yo he dicho muchas veces aquí, lo que leí en una oportunidad, de que una profesora se quejaba de que todos sus estudiantes tenían apellidos castellanos, apellidos tan castizos como Rodríguez, Dios mío, Pellerano, Bermúdez, uy, ay Dios, Cabral, esos son los apellidos, Pérez, Muñoz, González, qué sé yo, Martínez, esos son los apellidos que hay en la escuela de la Romana, de los bateyes de la Romana. Y las profesoras se quejaban, pero ¿y cómo es posible que estos muchachos tengan apellidos así? Si son hijos de haitianos. Entonces, fíjense como un muchacho de una escuela de Guaymate fue a atacar a una maestra con un machete. Oye, ¿ustedes creen que esas son conductas? Ustedes son dominicanos, porque bueno, muchas veces ponemos de ejemplo la era de Trujillo. Bueno, que la era de Trujillo, salgamos de la era de Trujillo, que el respeto era no solamente de formación del muchacho por el hogar, sino por el terror mismo que había del régimen. Pero es que desaparecido el régimen, esas escenas no se ven en las escuelas dominicanas. No es verdad. Ahora, que aparezcan en la Romana esas escenas de violencia con armas de machetes afilados, ir a atacar a una maestra, eso no son cosas de dominicanos. Entonces, esas son las costumbres que ya se están arraigando en la República Dominicana. Una señora, van y la atracan en Santiago, la matan a puñaladas. La policía investigaba a 3 haitianos, pero no se sabe en qué ha parado eso. No sabemos si fueron sometidos a la justicia, si fueron declarados culpables o quiénes son. Entonces, esta conducta defecan por donde quiera y el dominicano se orina, hace cosas que son increíbles, como en la calle cocinan, comen, hacen vida en la calle, la misma vida haitiana. Es decir, hemos ido haitianizando el país. Se haitianiza el transporte, los choferes son haitianos, que el motoconcho son haitianos, todas las comunidades y hasta
confiesa la propia autoridad que ya hay bolsones, hay guetos en que ni la Policía Nacional puede entrar a poner el orden. Como decía yo ayer, imagínense que un haitiano o dos haitianos violen una niña dominicana en la zona de Frius, en Higüey, y que esos haitianos salen huyendo y se refugien en ese barrio. Es una pena que no se vea la escena en el Twitter que yo quería mostrarle de la casa incendiada a los haitianos de la zona del sur. Pero ustedes se imaginan la tragedia que sería eso, que República Dominicana salga en el mapa mundi incendiando todo un barrio de haitianos, un gueto haitianos en la zona de Bávaro y Punta Cana. Eso es el acabose para la República Dominicana. Entonces, el desarrollo, el futuro de este país está en ese, pende de ese hilo, de ese finísimo hilo, de que un haitiano se refugie, un criminal se refugie allí y de una turba o un grupo de gente dominicano afectado, de víctimas, vayan y tomen rencor o tomen venganza. ¿Qué es lo que va a pasar con la República Dominicana? Esas son preguntas que tiene que responderle la autoridad nacional. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señores, estos son unas imágenes. Fuerte tiroteo. 3 militares matan a un haitiano. Le pegan fuego e incendian 8 viviendas en Bauruco. Ese es el caso que estamos hablando del de Neiva. Esas son cosas graves, gravísimas. Fíjense esas imágenes del incendio, es una pena que no, pero está en las redes
La gente lo puede ver en las redes. Hay un diario que se llama Noticia Libre, de estos diarios digitales, que es el que ha pasado esta información. Y por eso era que se ve la opinión de Pelegrín precisamente llamando la atención del peligro que significa eso. Bueno, la corrupción, yo no sé cuántas veces se va a estar hablando de corrupción. Y la verdad es que cada vez que se habla de corrupción, yo me acuerdo de Balaguer. ¿Por qué Balaguer? En los tiempos que Balaguer gobernaba, como la gente aquí no sabía lo que era el gobierno, menos su oposición, que era el PRD, nunca había estado en el gobierno, meses, y fue derrocado en el gobierno del profesor Bosch. Entonces no había experiencia de lo que era robar desde el Estado. ¿Quiénes robaron en el Estado? El remanente trujillista que quedó en las inmensas fortunas públicas que quedaron en manos de esas hordas. Muchas veces gente seria quedó al frente de muchos bienes, pero hubo muchos depredadores y militares y funcionarios que se robaron muchas de las cosas de Trujillo. Se robaban las vacas, los caballos, las prendas, hasta las medallas de Trujillo, la ropa de Trujillo se las robaron. Todo eso es la realidad. Entonces, la corrupción, el PRD, que fue un partido, que era del partido de la gente de abajo, de los descamisados, que no tenían acceso al poder, porque, repito, fue derrocado su gobierno. Entonces, en el triunvirato, imagínense, el triunvirato siguió Unión Cívica, como dice gobernando, con parte del trujillismo ya reciclado. Entonces, cuando se instala Balaguer, la corrupción, eso era un himno de la oposición. Todo era corrupción. Corrupción allí, corrupción. Y Balaguer siempre decía, la corrupción se detiene en la puerta de su despacho. Es decir, Balaguer no fue hipócrita ni cínico, dijo que había corrupción y la admitió que había corrupción. Pero apeló a que cada quien actuara con su conciencia. Y yo creo, y estoy convencido de que Joaquín Balaguer, el gobierno que ha tenido más funcionarios serios después, en todo el tiempo, después de la muerte de Trujillo, se llama el gobierno de Balaguer, porque están los ejemplos ahí. Huelga citarlo, porque yo he citado aquí varias veces, muchísimas veces, decenas de nombres, pero son centenares de nombres ilustres, de gente que eran señalados como corruptos. Y el tiempo, esa acción sedante del tiempo, como decía Tales de Mileto, el verdadero sabio es el tiempo. Fíjense cómo el tiempo y cómo la historia a la callada se venga. Sus críticos son los que están en justicia hoy. Señores, cuántas cosas. Participación ciudadana. La corrupción sigue ruta de impunidad. Pero ustedes mismos, yo cuántas veces me hemos quejado, ustedes tienen una querella que no la defendieron. Vamos a suponer que la querella sea floja, que tenga poco contenido de pruebas contra Danilo Medina, que es la querella. Bueno, miren señores, nosotros esa querella la hicimos, pero más por un asunto político, porque realmente está muy floja, está débil. Nosotros la retiramos. Pero seamos honestos, no. Yo he dicho muchas veces aquí, Marino Vinicio Castillo no es un abogado improvisado en este país, vamos a estar claros. Y Marino Vinicio Castillo ha señalado que esa querella es una filigrana. Pero el propio José Luis Tavera es abogado. Y que a todas luces, el hombre parece que trabajó, su pluma trabajó ahí, su prosa, no la ira, no, la prosa la puso probablemente en esa querella el señor José Luis Tavera. Dice que está bien documentada. Entonces, ¿cómo es posible que esa querella no camine? Es una querella que se puso contra Danilo Medina, pero Participación Ciudadana es la que se queja de la impunidad y ellos mismos fue los que sometieron esa querella. Por tanto, actúan irresponsablemente.
Ahora, esta macro corrupción también, yo creo que esa conducta que Balaguer adoptó en su gobierno, de que no permitía entramados en la corrupción, por la corrupción, porque Balaguer sabía que era cómo se hacían más corruptos. Balaguer, que es lo que yo he dicho, ¿por qué no copiamos de ese modelo? Porque no es que imitemos a Balaguer, yo lo he dicho, imitemos a Balaguer, pero no tiene que ser exacto, calcar a Balaguer. Imitar a Balaguer, a don Luis Abinader, siempre le dije, pero a Danilo Medina y Leonel Fernández, todos. Señores, ustedes no pueden permitir un entramado, que un funcionario se quede 5 y 6 años en un cargo, porque miren cómo es, esas macro pruebas que dice la Fiscalía, producto de que de esos entramados, todos esos casos, Medusa, Oisoe, Agricultura, lo que fuere, usted no puede tener un funcionario de 5 y 6 años dirigiendo una institución porque se hacen verdaderos viveros de corrupción. Es queje del vicio como decía Shakespeare, o como dijo Shakespeare en Macbeth, creo que en Hamlet, no sé. Hoy las pruebas abrumadoras, furgones de prueba, pero es porque cogen funcionarios 5 y 6 años al año, quitaban los funcionarios, no dejaba que se organizara un entramado de esa naturaleza. Pero Danilo Medina, Leonel Fernández, porque también en el gobierno de Leonel hubo funcionarios que no había forma. Presidente, mire, ya muevan esos funcionarios que ya están gastados. Son funcionarios que no están gastados, no, que están señalados como corruptos también. Pero los presidentes entonces hay que llevarle pruebas. Y eso es un lío. ¿Qué hacía Balaguer? Le daba un año en el cargo. Ahora, si tú eras serio y tú no tenías escándalos, no había nada de eso que se señalara, Balaguer te dejaba más. Pero era prudente en eso, porque sabe lo que son esas dependencias, todas esas incondicionalidades que se van generando en esos grupos y en esas instituciones públicas, y comienzan, ya nosotros estamos aquí, no nos vamos de aquí, estamos, mira esto, y comienzan a alabar al incumbente, y él se cree que es insustituible, que no va a salir de ahí nunca, y hacen todas las diabluras. Hoy mírenlos ahí cómo están. Entonces sigo yo diciendo, ¿por qué no imitan esas cosas de Balaguer? Ah, pero Balaguer era un sátrapa, Balaguer era una antiguaya y todas esas cosas increíbles. Bueno, ya el tiempo se me ha ido, pero yo quería hablar un poco de la izquierda. Ahí vi un foro de la izquierda dominicana, ojalá se organicen, pero que se organicen y sean honestos. Señores, miren, la izquierda dominicana, primero, toda esta atomización, eliminemos eso. Mire a ver quién espiga como un liderazgo aquí que pueda guiar esto, o un comité que guíe esto, todo lo que somos de izquierda. Pero tenemos que hacer una transformación de la izquierda. Pero no, forman un grupo y comienzan inmediatamente a apoyar a Cuba y a apoyar a Venezuela y a Nicaragua. Bolivia, miren el ejemplo que da Bolivia, señores. Pero en los comunistas latinoamericanos, ellos gozan con esa sentencia, 10 años a una mujer allí, a la Yanine Áñez, por un golpe de Estado. ¿Y dónde están los que dieron el golpe de Estado? Fue ella sola, una mujer dio un golpe de Estado en Bolivia. Y los guardias que participaron en eso. Pero no se atreven a juzgar a los guardias, porque saben que los guardias bolivianos son un problema. A la señora a la que están jugando y le cantan 10 años. Los comunistas son así. Entonces cuando se lo cantan a ellos, el griterío, y se afilian todos. Cuba, 400 militantes que salieron a la calle a protestar, sentenciado a 25 años de cárcel. ¿Y usted cree que... Entonces, Biden, usted tiene razón, presidente Biden, que no invitara a esos genízaros? Nicaragua, ¿cómo van a invitar a ese régimen a una reunión donde hay democracia? Venezuela, las cárceles cargadas de gente presas
por disentir el régimen. ¿Y cómo se va a convivir con eso? China, llena de cárceles también, llena de disidentes. Uigures, hongkoneses, un desastre. Rusia, bloqueado. Solamente Putin, 20 años gobernando, un dictador. Entonces esa gente no cabe en donde hay democracia. Por eso los izquierdistas dominicanos, ojalá, tal vez, porque fíjense como los eurocomunistas, un Berlinguer, Gramsci, en Italia, pero principalmente Enrico Berlinguer, yo recuerdo a Berlinguer, o Santiago Carrillo en España, comunistas que dijeron, no, espérense, miren, eso es el stalinismo y esa Rusia, eso no vale aquí. Nosotros no somos comunistas así, los franceses también. No, nosotros no somos comunistas así. Franceses, españoles, italianos, 3 grandes partidos comunistas europeos, pero nosotros no vamos a ser como estos, estalinistas. Eso no es verdad, ni Fidel Castro con su gastroenteritis aguda, como decía Cabrera Infante. Ustedes saben lo que es un régimen que se vendió. Yo recuerdo cuando la Bahía de Cochinos, en esa invasión que hubo a Cuba, salió Fidel Castro en un jeep, como que él era que estaba dirigiendo los combates, generales rusos dirigiendo los combates de Bahía de Cochinos. Y entonces, imagínense ustedes la CIA o los Estados Unidos, si hubiera habido pero ¿y cómo se puede? O sea, esas son las cosas que uno no va a entender cómo estos izquierdistas latinoamericanos se pueden afiliar o alinearse con estas dictaduras. Cambien. Vamos a ver si la izquierda dominicana da un giro copernicano, como dicen, y saquen de su cabeza un loco como ese, por ejemplo, del presidente de México. ¿Cómo usted se puede aislar de un sistema democrático para ir a apoyar estas dictaduras? Es una cosa de loco. ¿Qué izquierdismo es este? Ese de AMLO. López Obrador, un hombre que anda detenido en el año 1972 o 71. Una verdadera vergüenza. Ojalá cuajen los izquierdistas dominicanos y puedan levantar un frente, porque en Colombia tiene la posibilidad de llegar al poder con el señor Petro. Pero ustedes lo verán alineándose inmediatamente con todas esas dictaduras. No hay que invitarlos a reuniones donde están los demócratas. No caben. Honestamente, no caben. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.